Buenos días, soy Manuel Miranda, cursante de segundo año de Derecho de la Universidad Fermín Toro, del curso Derecho Internacional. Quiero hablarles acerca de los tratados internacionales. Los tratados internacionales se dan gracias a la Convención de Viena en Austria, una convención realizada el 23 de mayo de 1969, pero que en realidad se puso en práctica o entró en vigencia a partir del 27 de enero del año 1980. Fueron años, ¿verdad? Alrededor de 15 años, aproximadamente 15 años de un trabajo político, diplomático, por parte de agentes del derecho internacional de las Naciones Unidas. En esa convención, ¿verdad? En un artículo, el artículo número 2, acerca de los tratados internacionales, quisiera citarlo textualmente para que quede concreto, ¿verdad? Dice que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional público, ya conste de un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualesquiera que sea su denominación particular. O sea, quiere decir, ¿verdad?, que son convenios, acuerdos entre estados. Primeramente se dio entre estados, ¿verdad? Era estrictamente entre estados. Luego de otra convención en 1986, ¿verdad? El 21 de marzo de 1986, ¿verdad? Ya se comenzaron a agregar tratados internacionales que involucrando organismos internacionales, organizaciones internacionales. Ya no era solamente entre estados, sino que podía ser entre organizaciones internacionales o entre estados y organizaciones internacionales, ¿verdad? Pero es importante saber que en principio solo se basaba a tratados o acuerdos entre estados, ¿verdad? Entre estados, países. La celebración de estos tratados se hace por medio de visitas de estado o de conversaciones directas entre representantes diplomáticos de los estados, ¿verdad? O en cumbres, encuentros de países, ¿no? Esto consta de algunas fases, ¿verdad? Una de las fases es la negociación, ¿verdad? Que es indispensable, pues, porque es el acuerdo que se llega, ¿verdad? La adopción del texto, que es el consentimiento de lo que está diciendo el texto. La autenticación, que es cuando se define, ¿verdad?, el intercambio, y si es una definición como tal. Y la prestación del consentimiento es cuando los participantes deciden entrar en el tratado o no estar en el tratado, ¿verdad?, salir del tratado, ¿verdad? Hay una clasificación, ¿verdad?, que en cuanto son algunos internacionalistas, ¿verdad?, la toman como los bilaterales, que es entre dos estados, ¿verdad?, o entre dos organizaciones, entre dos partes. Las multilaterales, que es cuando convergen tres o más partes, ¿verdad?, dentro del tratado, ¿verdad? Los tratados leyes, que son obligaciones jurídicas a los que se integran, ¿verdad?, las partes, ¿verdad? Los tratados cerrados, que son tratados o sea, se hace cuando se firma. Luego que se firma el tratado ya no hay otra integración. Los tratados abiertos son cuando quedan abiertos, como la palabra lo dice, a otros estados que quieran también involucrarse, ¿verdad?, y tomar relación, ¿verdad? Hay otra clasificación que respecto a su categoría, que son los tratados de paz, los tratados culturales, los tratados políticos, que tienen que ver mucho con las organizaciones la organización de elecciones. Por ejemplo, como se ve acá cuando hay elecciones en Venezuela, los tratados de UNASUR, ¿verdad?, que ellos vienen acá y supervisan lo que se está haciendo a nivel de elecciones, ¿verdad? Y los tratados de alianza, que son estrategias para mutua defensa, ¿verdad?, en cuanto a cuestiones de conflictos bélicos. Quiero resaltar que los tratados son muy importantes para la organización mundial, ¿verdad?, de los países que conforman todo el mundo, pues. Muchas gracias, y esta es mi participación. Soy Manuel Miranda. Hasta luego.